de cuántos años le estarían dando y por qué, sobre todo, cuáles serían los asegúnes, Guadalupe. Sí, es un tema muy controvertido. Yo quiero primero aclarar una cuestión. Desafortunadamente, muchos de los temas que se discuten se politizan. Yo no, de ninguna manera, me considero parte del bloque opositor o protectora de Genaro García Luna. Pero lo que está sucediendo en este momento es importante para todo el país, considerando pues los movimientos que se han dado desde el Departamento de Justicia con relación a otros políticos, a otras autoridades. Pienso en el caso de Salvador Cienfuegos, también pienso en el caso de las investigaciones en relación con la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y también esta última pues con muchas noticias, ¿no? El periódico la revista Contralínea hace poco también mencionó el tema del supuesto secuestro, ¿no? Al Mayo Zambada por parte de las autoridades estadounidenses. Y esto es complejo. Y sí tiene mucho impacto. Genaro García Luna fue el hombre fuerte de la seguridad durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Fue el hombre al que le puso toda su confianza, se gastaron muchos recursos para profesionar las policías, para hacer Plataforma México, se le dio mucho impulso a la Secretaría de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, por su supuesta efectividad, por cómo presentaba esta reforma policial para poder dar, entrenamiento, para hacer los controles de confianza, y resultó ser que en Estados Unidos, aunque también habían por 6 años estuvieron colaborando las agencias estadounidenses, especialmente la DEA y el FBI, de repente pues se dan cuenta que este señor, además de todo, lo habían pues dado la bienvenida a los Estados Unidos, donde tenía su empresa de consultoría, donde estudió pues sus posgrados y bueno, ya iba camino a la nacionalidad, a la naturalización, pues se dan cuenta que él protegió al cártel de Sinaloa. Definitivamente, Genaro García Luna se encuentra dinero en paraísos fiscales. Definitivamente es una persona que no puede explicar el origen de su riqueza. Definitivamente, eso no se pone en duda. Y bueno, también dio, pues como muchos políticos, ¿no? Contratos a familias que se enriquecieron, empresas que se enriquecieron en el marco de Plataforma México, en el marco de la reforma judicial. Ahora bien, Estados Unidos pues tiene un caso de supuesta vinculación directa de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, recepción de recursos, y bueno, se hace un juicio que se va retrasando muchas veces porque se intenta negociar con él para que él dé más nombres. Al final él decide no hacerlo y al final no se presentan las miles de pruebas que supuestamente se estuvieron acumulando durante el periodo que se quiso negociar con él. Y esto sí nos deja un mal sabor de boca, por lo menos a mí me deja un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque aparentemente los recursos de Genaro García Luna vienen vinculados directamente al narcotráfico. A mí me hubiera gustado ver estas pruebas materiales, grabaciones, comunicaciones, fotografías, más allá de los testigos de criminales confesos, ¿no? En realidad, esta carta ya ahora sigue con un espectáculo, sigue haciéndole daño al país, se sigue con esta idea de que en México nuestros hombres no pueden más que con quizás los hombres de Estados Unidos. Y definitivamente este intento de profesionar a las policías pues falla y ¿qué tenemos ahorita? Militarización. Y esto justifica la presencia militar y el monopolio militar en la seguridad pública a nivel federal. Sin pruebas materiales. Yo sigo pues cuestionándome esto, ¿no? Independientemente de las dos cartas que manda Genaro García Luna, la previa y esta última, pidiendo de alguna manera clemencia y diciendo cosas interesantes, porque tendríamos que leer con mucho cuidado esta carta, porque sí, definitivamente sabemos que él dice que se portó bien, que él fue un hombre de bien. Me imagino que ahorita lo que está negociando es los 20, más bien, lo que está negociando son los 20 años o la cadena perpetua. No podemos entender por qué él decidió no negociar con las autoridades estadounidenses, con los fiscales, antes de llegar al juicio. Él hubiera tenido una pena mucho menor si él hubiera decidido no entrar a juicio. Es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Qué es lo que él sabía?
o qué es lo que él no había hecho para decidir irse a juicio. No sé, pero esto realmente está en la agenda de los Estados Unidos, de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, porque lo hemos visto obviamente con mucho más fuerza del Partido Republicano, Donald Trump, el trumpismo, de realmente vincular a México con el narcotráfico, que es una cuestión que a ellos les importa, que es una cuestión de seguridad nacional, que quieren declarar la guerra contra los carteles, que quieren enviar a sus mismas tropas, porque en México, pues ni siquiera el mismo ejército mexicano está a salvo de eso, y eso también tiene que ver con la investigación que hicieron, supuestamente Operación Padrino por varios años, con uno de los hombres también que se vinculó de manera muy cercana en el siguiente sexenio, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El tema de 20 años o cadena perpetua, pues sí tiene que ver con él, ¿no? Podría él eventualmente salir, él no es un hombre tan grande, ya va a salir cuando sea viejo, pero seguimos con toda esta parafernalia, con todo este espectáculo, ¿no? Que se politiza en México, le conviene obviamente a Morena, le conviene obviamente al gobierno mexicano en este momento, no hacer las preguntas del caso Genaro García Luna. Pero ¿qué pasa si de repente pasa lo mismo con las investigaciones que se han hecho relacionadas con el gobernador de Sinaloa y el expresidente de la República? Investigaciones que nos dejan también muchas dudas. Pues participación de las agencias estadounidenses, principalmente de la Agencia Antinarcóticos, la DEA, en México, que realmente no nos dejan bien. Eso también nos hace pensar el arresto de Salvador Cienfuegos, en la muy, muy limitada investigación que filtró a los medios el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el sexenio pasado, cuando esto sucedió, independientemente de estos dimes y diretes entre la oposición y el gobierno mexicano o los simpatizantes del actual gobierno mexicano y el partido Morena. Esto realmente tiene que ver con México y con la idea y la narrativa estadounidense, que no solamente ha sido trumpista, sino también se ha dado en toda la administración de Barack Obama, de que México es un estado fallido, de que México es un narcoestado, de lo que la exsecretaria Hillary Clinton también decía, ¿no? La narcoinsurgencia. En realidad, todo este tipo de ideas, ¿no? Que México no puede con sus hombres, que se van reforzando. Y si llega Donald Trump, porque todos los políticos ahorita del Partido Republicano más relevantes en el año 2023 expresaron su beneplácito, su acuerdo con la idea de que la crisis del fentanilo tiene que ver con los carteles mexicanos y que habría que tomar acciones más directas, ¿no? Que involucraran a los militares en territorio mexicano y el bombardeo desde el aire a los carteles mexicanos con todas las implicaciones que esto pudiera tener, que sería una declaración de guerra contra México. En estos momentos, dices, le favorece a Morena, al mensaje y al discurso que lleva. Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones que hubo contra Andrés Manuel López Obrador, no hay ninguna prueba. Hasta este momento no hay nada fijo ni firme que lo lleve a alguna acusación en concreto, porque ha pasado todo este tiempo, sigue todo este proceso y no hay nada. Exactamente, pero como el aparato de justicia estadounidense en casos de narcotráfico, a Donald Trump no harían eso, o sea, no harían solamente no tomarían una decisión solamente en base a los testimonios de testigos protegidos. A ver, ¿qué pasaría si Genaro García Luna, en este intento de negociar entre 20 años y cadena perpetua, decide pues tener un acuerdo con las autoridades estadounidenses o el Mayo Zambada y de repente para reducir sus penas, ¿no? O algún chapito. ¿Y qué tal si relacionan al expresidente Andrés Manuel López Obrador y se hace un juicio muy parecido al de Genaro García Luna y no exigimos las pruebas fehacientes, las pruebas que supuestamente tienen? Porque supuestamente el juicio de Genaro García Luna se alargó, era muy importante que las viéramos. Yo estuve escribiendo antes del juicio de Genaro García Luna, queremos ver estas pruebas de la vinculación directa, de la recepción de dinero de Genaro García Luna, más bien de la entrega de dinero del cartel de Sinaloa, en ese momento dirigida por el Chapo Guzmán, hacia el hombre fuerte de la seguridad
en México, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entonces, ¿qué pasaría si seguimos con esto? Si seguimos con esto y hasta el expresidente de la República, quien fuera presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nada más por lo que dice pues el Mayo Zambada o alguno de los chapitos, se le vincula a narcotráfico y entonces ya no hay nadie que nos pueda salvar. El mismo presidente es un narcopresidente. El hashtag narcopresidente fue un intento de la oposición y no sé cuál sea la agenda, ¿no? De las autoridades estadounidenses realmente para siempre tener a México mucho más presionado. No se podía pensar por parte de lo que ahora es Morena, por parte de la izquierda, un apoyo tan importante en labores de seguridad pública hacia el ejército. Lo que se quiso hacer una reforma policial ya no está en la mesa porque ahora todos dicen, no, pues como Genaro García Luna hizo esto, pues mejor que estén los militares. ¿Y qué nos dice? Que tampoco va a haber una investigación con relación a alguno de los generales o inclusive como se hizo y como hubo un arresto al jefe bueno, no el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también puede ser el jefe supremo o a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, claro. Simplemente porque un criminal decide negociar y decide decir algo que no está sustentado con pruebas materiales. Por eso es tan delicado. Guadalupe, finalmente convergen en Brooklyn el narcotráfico. Primero está García Luna y mañana estará en el mismo tribunal el Mayo Zambada y el mismo juez. Esto también es un detalle para subrayar y para estar atentos. Absolutamente. El juez Kogan, los fiscales en Nueva York, los casos de narcotráfico, la agenda estadounidense, la geopolítica, la geoestrategia, porque este mismo grupo que tiene obviamente a todos estos testigos cooperantes, testigos protegidos, obviamente poniendo presión a México, como si real. Además, la narrativa de Netflix, la narrativa estadounidense que presenta a los mexicanos como los culpables de un negocio transnacional en el cual también deberían estar vinculadas las autoridades estadounidenses, pero todos estos casos solamente presentan a los mexicanos y les ponen el dedo a los mexicanos. Es tremendamente interesante entender esto y cómo estos casos, estos juicios del año, juicios del siglo, juicios de la década, solamente vinculan a mexicanos, ¿no? Y este mismo grupito, ¿no? De fiscales, el Departamento de Justicia, la Corte de Nueva York, todo va haciendo sentido, ¿no? Y se parece más a una serie de Netflix, donde los agentes de la DEA son los salvadores, sí, con sus problemitas, pero finalmente hacen la justicia y los mexicanos, los latinoamericanos, los colombianos, los centroamericanos, todos ellos están invadidos de droga, de corrupción y son los hombres malos de la historia. A mí hay algo que no me queda muy claro aquí y sí me hace pensar. Yo pediría esta presentación de las pruebas materiales, pero no se hizo. Y bueno, el gobierno de Morena, encabezado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador, pues se decía, ya ven, él es un narcotraficante y entonces el presidente también es un narcotraficante. Pero no sabemos qué vaya a pasar. Pero hay niveles de preparación y de trayectoria, ¿no? O sea, comparar por un juicio a Andrés Manuel López Obrador y a Genaro García Luna, hay sus diferencias. Hay sus diferencias, pero también para los estadounidenses no hay diferencias, porque no hubo diferencias para Salvador Cienfuegos, no hubo diferencias tampoco para los medios más importantes como ProPublica, la revista del New York Times, de la revista New York Times Magazine, con relación al caso de Cienfuegos, ¿no? O sea, realmente sí hay niveles, sabemos lo que sucede, pero pues también ellos tienen sus agendas geopolíticas, sus agendas políticas. Para ellos no hay niveles, ¿eh? Para ellos puede ser igual. Si nosotros recordamos, tres medios internacionales quisieron meter en la parte electoral a Andrés Manuel López Obrador y una investigación que se había hecho desde 2006. Claro. Hay que recordar eso, por eso es muy peligroso lo que está pasando y no hemos pedido las pruebas materiales. Claro, ahora, si dices como una serie, hoy, ¿en qué temporada iríamos? Primera temporada, la primera es el juicio, hoy sería la segunda temporada, mañana iniciaría la tercera, ¿o cuál sería tu secuencia de este gran juicio si fuera una serie de Netflix o de cualquier plataforma? Bueno, porque estos juicios están vinculados a otros, tú bien lo presentas, ¿no? Está pues toda
pues todo el espectáculo, toda esta operación que parece hasta psicológica, ¿no? Donde no sabemos nada, donde todos estamos un poco, pues confundidos, ¿no? Primero parece que el gobierno mexicano no sabe nada, después Contralínea dice que sí sabía, que el CNI sabía y que eso fue una operación del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dice que no pasó nada. Esto es otra saga, ¿no? Yo creo que cada uno de estos casos que se discute en esa corte de los Estados Unidos, primero fue el Chapo. Es muy sencillo. Creo que las series de Netflix también nos dan mucha idea, ¿no? Está la serie del Chapo, la de Genaro García Luna, ¿no? Conrado Sol. Bueno, esa era la de Telemundo, ¿no? No la de Narcos, sino la del Chapo. Y luego también ahora están los Chapitos y el Mayo Zambada. Así yo lo veo, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado de politizar estos temas sin entender que esto es una cosa que tiene que ver con México. Y por eso mismo hice una aclaración al principio. No estoy utilizando el lenguaje opositor, simplemente esto es por México y también Estados Unidos tiene su agenda y para ellos sí no hay niveles, ¿no? Y hay que entenderlo bastante bien. Pruebas en unos, pruebas en otros, para que todos seamos y tengamos transparencia en estos casos. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Sabíamos que andas corriendo y todo, por eso agradecemos doble tu tiempo y tu espacio. Muchísimas gracias, Marta Olivera. Muy importante para mí estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, de aquí, de donde anda Guadalupe Correa, ¿de cuántos años le estarían dando y por qué? Sobre todo, ¿cuáles serían los asegúnes, Guadalupe? Sí, es un tema muy controvertido. Yo quiero primero aclarar una cuestión. Desafortunadamente, muchos de los temas que se discuten se politizan. Yo no, de ninguna manera, me considero parte del bloque opositor o protectora de Genaro García Luna. Pero lo que está sucediendo en este momento es importante para todo el país, considerando pues los movimientos que se han dado desde el Departamento de Justicia con relación a otros políticos, a otras autoridades. Pienso en el caso de Salvador Cienfuegos, también pienso en el caso de las investigaciones en relación con la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y también esta última pues con muchas noticias, ¿no? El periódico la revista Contralínea hace poco también mencionó el tema del supuesto secuestro, ¿no? Al Mayo Zambada por parte de las autoridades estadounidenses. Y esto es complejo. Y sí tiene mucho impacto. Genaro García Luna fue el hombre fuerte de la seguridad durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Fue el hombre al que le puso toda su confianza, se gastaron muchos recursos para profesionar las policías, para hacer Plataforma México, se le dio mucho impulso a la Secretaría de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, por su supuesta efectividad, por cómo presentaba esta reforma policial para poder dar, entrenamiento, para hacer los controles de confianza, y resultó ser que en Estados Unidos, aunque también habían, por 6 años, estuvieron colaborando las agencias estadounidenses, especialmente la DEA y el FBI, de repente pues se dan cuenta que este señor, además de todo, lo habían pues dado la bienvenida a los Estados Unidos, donde tenía su empresa de consultoría, donde estudió pues sus posgrados y bueno, ya iba camino a la nacionalidad, a la naturalización, pues se dan cuenta que él protegió al cártel de Sinaloa. Definitivamente, Genaro García Luna se encuentra dinero en paraísos fiscales. Definitivamente es una persona que no puede explicar el origen de su riqueza. Definitivamente, eso no se pone en duda. Y bueno, también dio, pues como muchos políticos, ¿no? Contratos a familias que se enriquecieron, empresas que se enriquecieron en el marco de Plataforma México, en el marco de la reforma judicial. Ahora bien, Estados Unidos pues tiene un caso de supuesta vinculación directa de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, recepción de recursos, y bueno, se hace un juicio que se va retrasando muchas veces porque se intenta negociar con él para que él dé más nombres. Al final él decide no hacerlo y al final
no se presentan las miles de pruebas que supuestamente se estuvieron acumulando durante el periodo que se quiso negociar con él. Y esto sí nos deja un mal sabor de boca, por lo menos a mí me deja un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque aparentemente los recursos de Genaro García Luna vienen vinculados directamente al narcotráfico. A mí me hubiera gustado ver estas pruebas materiales, grabaciones, comunicaciones, fotografías, más allá de los testigos de criminales confesos, ¿no? En realidad, esta carta ya ahora sigue con un espectáculo, sigue haciéndole daño al país, se sigue con esta idea de que en México nuestros hombres no pueden más que con quizás los hombres de Estados Unidos. Y definitivamente este intento de profesionar a las policías pues falla. ¿Y qué tenemos ahorita? Militarización. Y esto justifica la presencia militar y el monopolio militar en la seguridad pública a nivel federal. Sin pruebas materiales. Yo sigo pues cuestionándome esto, ¿no? Independientemente de las dos cartas que manda Genaro García Luna, la previa y esta última, pidiendo de alguna manera clemencia y diciendo cosas interesantes, porque tendríamos que leer con mucho cuidado esta carta, porque sí, definitivamente sabemos que él dice que se portó bien, que él fue un hombre de bien. Me imagino que ahorita lo que está negociando es los 20, más bien, lo que está negociando es los 20 años o la cadena perpetua. No podemos entender por qué él decidió no negociar con las autoridades estadounidenses, con los fiscales, antes de llegar al juicio. Él hubiera tenido una pena mucho menor si él hubiera decidido no entrar a juicio. Es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Qué es lo que él sabía? ¿O qué es lo que él no había hecho para decidir irse a juicio? No sé, pero esto realmente está en la agenda de los Estados Unidos, de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, porque lo hemos visto obviamente con mucho más fuerza del Partido Republicano, Donald Trump, el trumpismo, de realmente vincular a México con el narcotráfico, que es una cuestión que a ellos les importa, que es una cuestión de seguridad nacional, que quieren declarar la guerra contra los carteles, que quieren enviar a sus mismas tropas, porque en México, pues ni siquiera el mismo ejército mexicano está a salvo de eso, y eso también tiene que ver con la investigación que hicieron, supuestamente Operación Padrino por varios años, con uno de los hombres también, que se vinculó de manera muy cercana en el siguiente sexenio, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El tema de 20 años o cadena perpetua, pues sí tiene que ver con él, ¿no? Podría él eventualmente salir, él no es un hombre tan grande, ya va a salir cuando sea viejo, pero seguimos con toda esta parafernalia, con todo este espectáculo, ¿no? Que se politiza en México. Le conviene obviamente a Morena, le conviene obviamente al gobierno mexicano en este momento no hacer las preguntas del caso Genaro García Luna. Pero ¿qué pasa? Si de repente pasa lo mismo con las investigaciones que se han hecho relacionadas con el gobernador de Sinaloa y el expresidente de la República. Investigaciones que nos dejan también muchas dudas. Pues participación de las agencias estadounidenses, principalmente de la Agencia Antinarcóticos, la DEA, en México, que realmente no nos dejan bien. Eso también nos hace pensar el arresto de Salvador Cienfuegos, en la muy, muy limitada investigación que filtró a los medios el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el sexenio pasado, cuando esto sucedió, independientemente de estos dimes y diretes entre la oposición y el gobierno mexicano o los simpatizantes del actual gobierno mexicano y el partido Morena. Esto realmente tiene que ver con México y con la idea y la narrativa estadounidense, que no solamente ha sido trumpista, sino también se ha dado en toda la administración de Barack Obama, de que México es un estado fallido, de que México es un narcoestado, de lo que la exsecretaria Hillary Clinton también decía, ¿no? La narcoinsurgencia. En realidad, todo este tipo de ideas, ¿no? Que México no puede con sus hombres, que se van reforzando. Y si llega Donald Trump, porque todos los políticos ahorita del Partido Republicano más relevantes en el año 2023 expresaron su beneplácito, su
su acuerdo con la idea de que la crisis del fentanilo tiene que ver con los carteles mexicanos y que habría que tomar acciones más directas, ¿no? Que involucraran a los militares en territorio mexicano y el bombardeo desde el aire a los carteles mexicanos con todas las implicaciones que esto pudiera tener, que sería una declaración de guerra contra México. En estos momentos, dices, le favorece a Morena, al mensaje, al discurso que lleva. Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones que hubo contra Andrés Manuel López Obrador, no hay ninguna prueba. Hasta este momento no hay nada fijo ni firme que lo lleve a alguna acusación en concreto, porque ha pasado todo este tiempo, sigue todo este proceso y no hay nada. Exactamente, pero como el aparato de justicia estadounidense en casos de narcotráfico, a Donald Trump no harían eso, o sea, no harían solamente no tomarían una decisión solamente en base a los testimonios de testigos protegidos. A ver, ¿qué pasaría si Genaro García Luna, en este intento de negociar entre 20 años y cadena perpetua, decide pues tener un acuerdo con las autoridades estadounidenses o el Mayo Zambada y de repente para reducir sus penas, ¿no? O algún chapito. ¿Y qué tal si relacionan al expresidente Andrés Manuel López Obrador y se hace un juicio muy parecido al de Genaro García Luna y no exigimos las pruebas fehacientes, las pruebas que supuestamente tienen? Porque supuestamente el juicio de Genaro García Luna se alargó, era muy importante que las viéramos. Yo estuve pues escribiendo antes del juicio de Genaro García Luna, queremos ver estas pruebas de la vinculación directa, de la recepción de dinero de Genaro García Luna, más bien de la entrega de dinero del cartel de Sinaloa, en ese momento dirigida por el Chapo Guzmán, hacia el hombre fuerte de la seguridad en México, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entonces, ¿qué pasaría si seguimos con esto? Si seguimos con esto y hasta el expresidente de la República, quien fuera presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nada más por lo que dice pues el Mayo Zambada o alguno de los chapitos, se le vincula a narcotráfico y entonces ya no hay nadie que nos pueda salvar. El mismo presidente es un narcopresidente. El hashtag narcopresidente fue un intento de la oposición y no sé cuál sea la agenda, ¿no? De las autoridades estadounidenses realmente para siempre tener a México mucho más presionado. No se podía pensar por parte de lo que ahora es Morena, por parte de la izquierda, un apoyo tan importante en labores de seguridad pública hacia el ejército. Lo que se quiso hacer una reforma policial ya no está en la mesa porque ahora todos dicen, no, pues como Genaro García Luna hizo esto, pues mejor que estén los militares. ¿Y qué nos dice? Que tampoco va a haber una investigación con relación a alguno de los generales o inclusive como se hizo y como hubo un arresto al jefe no el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también puede ser el jefe supremo o a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, claro. Simplemente porque un criminal decide negociar y decide decir algo que no está sustentado con pruebas materiales. Por eso es tan delicado. Guadalupe, finalmente convergen en Brooklyn el narcotráfico. Primero está García Luna y mañana estará en el mismo tribunal el Mayo Zambada y el mismo juez. Esto también es un detalle para subrayar y para estar atentos. Absolutamente. El juez Kogan, los fiscales en Nueva York, los casos de narcotráfico, la agenda estadounidense, la geopolítica, la geoestrategia, porque este mismo grupo que tiene obviamente a todos estos testigos cooperantes, testigos protegidos, obviamente poniendo presión a México, como si además la narrativa de Netflix, la narrativa estadounidense que presenta a los mexicanos como los culpables de un negocio transnacional en el cual también deberían estar vinculadas las autoridades estadounidenses, pero todos estos casos solamente presentan a los mexicanos y les ponen el dedo a los mexicanos. Es tremendamente interesante entender esto y cómo estos casos, estos juicios del año, juicios del siglo, juicios de la década, solamente vinculan a mexicanos, ¿no? Y este mismo grupito, ¿no? De fiscales, el Departamento de Justicia, la Corte de Nueva York,
todo va haciendo sentido, ¿no? Y se parece más a una serie de Netflix, donde los agentes de la DEA son los salvadores, sí, con sus problemitas, pero finalmente hacen la justicia y los mexicanos, los latinoamericanos, los colombianos, los centroamericanos, todos ellos están invadidos de droga, de corrupción y son los hombres malos de la historia. A mí hay algo que no me queda muy claro aquí y sí me hace pensar. Yo pediría esta presentación de las pruebas materiales, pero no se hizo. Y bueno, el gobierno de Morena, encabezado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador, pues se decía, ya ven, él es un narcotraficante y entonces el presidente también es un narcotraficante, pero no sabemos Pero, qué vaya a pasar. pero hay niveles de preparación y de trayectoria, ¿no? O sea, comparar por un juicio a Andrés Manuel López Obrador y a Genaro García Luna, hay sus diferencias. Hay sus diferencias, pero también para los estadounidenses no hay diferencias, porque no hubo diferencias para Salvador Cienfuegos, no hubo diferencias tampoco para los medios más importantes como ProPublica, la revista del New York Times, de la revista New York Times Magazine, con relación al caso de Cienfuegos, ¿no? O sea, realmente sí hay niveles, sabemos lo que sucede, pero pues también ellos tienen sus agendas geopolíticas, sus agendas políticas. Para ellos no hay niveles, ¿eh? Para ellos puede ser igual. Si nosotros recordamos, tres medios internacionales quisieron meter en la parte electoral a Andrés Manuel López Obrador y una investigación que se había hecho desde 2006. Claro. Hay que recordar eso, ¿eh? Por eso es muy peligroso lo que está pasando y no hemos pedido las pruebas materiales. Claro, ahora, si dices como una serie, hoy, ¿en qué temporada iríamos? Primera temporada, la primera es el juicio, hoy sería la segunda temporada, mañana iniciaría la tercera, o ¿cuál sería tu secuencia de este gran juicio si fuera una serie de Netflix o de cualquier plataforma? Bueno, porque estos juicios están vinculados a otros, tú bien lo presentas, ¿no? Está pues todo el espectáculo, toda esta operación que parece hasta psicológica, ¿no? Donde no sabemos nada, donde todos estamos un poco, pues confundidos, ¿no? Primero parece que el gobierno mexicano no sabe nada, después Contralínea dice que sí sabía, que el CNI sabía y que eso fue una operación del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dice que no pasó nada. Esto es otra saga, ¿no? Yo creo que cada uno de estos casos que se discute en esa corte de los Estados Unidos, primero fue el Chapo, es muy sencillo. Creo que las series de Netflix también nos dan mucha idea, ¿no? Está la serie del Chapo, la de Genaro García Luna, ¿no? Conrado Sol, bueno, esa era la de Telemundo, ¿no? No la de Narcos, sino la del Chapo. Y luego también ahora están los Chapitos y el Mayo Zambada. Así yo lo veo, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado de politizar estos temas sin entender que esto es una cosa que tiene que ver con México. Y por eso mismo hice una aclaración al principio. No estoy utilizando el lenguaje opositor, simplemente esto es por México y también Estados Unidos tiene su agenda y para ellos sí no hay niveles, ¿no? Y hay que entenderlo bastante bien. Pruebas en unos, pruebas en otros, para que todos seamos y tengamos transparencia en estos casos. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Sabíamos que andas corriendo y todo, por eso agradecemos doble tu tiempo y tu espacio. Muchísimas gracias, Marta Olivera. Muy importante para mí estar aquí en tu espacio.